Y qué interesante lo que viene ahora, porque vamos a trabajar sobre el cómo. Tenemos el lujo de que hoy esté presente Bernardo Blechmar, que sabe tanto y ha recorrido no solamente la Argentina, sino el mundo. Tengo acá el machete de algunos lugares por los que ha pasado, pero escucharlo hablar es la mejor manera de saber todo lo que hizo y lo que sabe. La innovación como diálogo presente entre la historia y el futuro. Pero ¿cómo aplicar esta innovación? Bernardo es licenciado en Ciencia de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Educación Física, atención con la movilidad que tiene, chicas y chicos, muy bien, becario del Sherman Program en Management Organization y del programa Distinguished Leader en la Brandeis University, Boston, USA. Les dije que estuvo por todos lados. Además, es director de la consultora Bernardo Blechmar y Asociados. Tiene una larga trayectoria como profesor, tanto titular como invitado, en reconocidas universidades del país e internacionales. Estuvo por todos lados. Publicó muchos libros, artículos. Además, fue director general de AMIA, director de ORT Uruguay, que ya les voy a explicar un poco, y consultor para el programa de cambio organizacional del Ministerio de Defensa. En el pasado también fue consultor en programas de cambio y desarrollo organizacional en empresas como Grupo Clarín, JP Morgan y Repsol YPF. Es un placer para nosotros estar acá, contar con su presencia, Bernardo Blechmar. Fuerte el aplauso. ¡Qué calor! ¿Abierto? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Bien. Flor, muchas gracias. Era impresionante. A ver, tenemos una tarea no sencilla después del almuerzo. Tenemos una pequeña batalla entre la digestión y la atención. Y creo que la vamos a perder irremediablemente. Pero en fin, a ver, todavía yo sigo pensando mucho las presentaciones que hemos tenido. Y la verdad es que siempre me viene a la memoria la idea de muchas veces necesitamos un espacio vacío, un espacio no completo con otra presentación, cuando muchas buenas presentaciones, buenas conversaciones, buenos diálogos siguen después que han terminado. Pueden terminar concretamente, pero cuando impactan siguen rondando la cabeza y a veces es bueno darle ese giro. Así que yo todavía sigo pensando muchas de las cosas que se han planteado y que de algún modo también orientan algo de lo que vamos a conversar. Nos vamos a meter por lo menos en un tema que tiene mucho que ver, lo decía Florencia, con la gestión, entendiendo por lo menos para mí que la gestión siempre tiene como tres dimensiones en las cuales de algún modo cualquiera de ellas impacta en lo que podríamos llamar lo que pasa en la escena educativa, en la escuela concretamente. Una que tal vez es la más amplia, que es la cultura. La cultura, el discurso hegemónico, los discursos históricos, lo que está pasando hoy. Debo decir, esto es personal totalmente, que yo no me siento muy cómodo con los discursos hoy que surgen del poder en términos de respeto a las diversidades, respecto a quien piensa diferente, respecto a cierta violencia discursiva, respecto a ciertas cancelaciones, respecto a una cantidad de cosas que creo que son claves porque no operan solo sobre el discurso político, sino que se transforman en cultura vivida que se permea a nivel de las escuelas, a nivel de las relaciones, inclusive personales. Entonces yo diría que frente a eso, alguna vez planteé que la escuela en particular, aunque de algún modo toque esto muy puntualmente, casi, y lo decía varios de nuestros colegas antes, ¿no? Tiene una función como, yo diría, de rebeldía adaptativa. Adaptativa porque tiene que ver con acompañar los desafíos de la época y del futuro. Hoy estuvimos tecnológicamente y los desafíos que tenemos. Pero también de rebeldía. De rebeldía quiere decir no necesariamente aceptar las derivas culturales tal como dan, tal como se presentan, sino que tenemos un lugar de resistencia en términos de las cosas que nos interesan hacer. Y por lo tanto a veces vale la pena no solamente seguir la corriente, lo decía hace mucho tiempo Pillon Rivière, un viejo psicólogo que creó en la Argentina la psicología institucional, decía, un criterio de salud se llama adaptación activa a la realidad. Adaptación activa y no sometida a la realidad.
Y creo que hoy tenemos un debate muy importante, con mucho respeto, respecto a cuál es el modo en que vamos a decidir vivir como sociedad y más claramente convivir siendo celebradamente diferentes. Esa es la cultura, pero también impacta en la gestión lo que podríamos llamar las políticas públicas. Yo le agregué en los últimos tiempos las políticas públicas y la gestión, porque muchas veces lo que se dice o declama en una política pública tiene un costado diferente en cómo se aplica esa política pública. Entonces hay una coherencia o incoherencia entre lo que plantean las políticas públicas, que a veces apoyan la gestión en un centro educativo, en una escuela, y a veces la limitan, a veces la bloquean. Y depende de cómo se haga. Nos vamos a meter un poquitito en ese tema hoy en particular. Sé que la mayoría de ustedes son docentes, pero quiero invitarlos a pensar un poco más en la macro, a nivel de políticas educativas. Y el tercer nivel, estamos bien hasta acá, ¿no? Primero, segundo, tercero. El tercer nivel es el centro educativo. Yo diría que es el momento de la verdad. Como decía nuestra admirada colega, fallecida, Melina Furman, es tal vez el metro cuadrado. Es donde uno tiene mayor incidencia. Y no es menor porque frente a la misma cultura, frente a las mismas políticas públicas, frente a la misma gestión de políticas públicas, tal vez una escuela obtenga algunos logros diferentes y mejores a otra. Y ahí lo que se juega es básicamente quiénes están a cargo, qué equipo directivo está a cargo, cómo le juega a los desafíos que tenemos. Si esa es la gestión, yo lo titulé también, esto que voy a hacer es tremendo porque mi dificultad con la motricidad fina es absolutamente histórica. Bien, esta es la sorpresa de la cual hablaba. Lo titulé así, y la verdad es que cuando uno conoce lo que está pasando en Córdoba, yo creo que Córdoba a nivel de política educativa, de gestión, es realmente un referente. Pero me permití, en general, hacer unas humildes reflexiones para un ministro o ministra de Educación que quisiera innovar, dice, más allá del juramento hipocrático. No sé si conocen el juramento hipocrático, el de los médicos, pero yo me sorprendí cuando lo analicé y uno podría pensar, bueno, ¿cuál es el juramento? Que podamos curar, que podamos salvar a la humanidad, que cuide al enfermo, qué sé yo, una cantidad de cosas. Uno de los textos más fuertes que tiene se llama no hacer daño. Es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque es el mismo, yo diría, el humilde umbral de la gestión. Se llama no lo deje peor de lo que lo encontró. Lo mismo que le puedo pedir a alguien que asuma una gestión, no sé si lo puede mejorar, no sé si puede innovar, no sé si puede crear algo distinto, pero por lo menos no lo deje peor de lo que lo encontró. Y lamentablemente en nuestra historia institucional tenemos bastantes ejemplos de juramentos hipocráticos no cumplidos. Pero si uno quiere salir de eso, que sería el umbral, e ir hacia un lugar de mayor, yo diría, innovación, creación, como todo lo que nos está planteando como desafío, esto que vamos a plantear me parece que puede ser reflexiones humildes, porque son simplemente pensamientos, que atañen a ese ministro, secretario, pero que también atañen a un director, a un supervisor y, por qué no, tal vez a un docente. Ustedes me dirán cuán pertinente o no es el tema. Son algunas. La primera de todas para un ministro es, le pediría al ministro dos cosas. La primera es que haya recorrido y tenga algo que ver con el sistema educativo. Parece loco, pero sería interesante que un ministro tenga algo que ver con el sistema educativo y no sea un reparto loteado de lugares políticos en los cuales se accede según la cantidad de votos o no que alguien trae. Y si no es así, por lo menos que su vice sepa algo de educación. Pero alguien tiene que saber algo del tema con que vamos trabajando. La segunda cosa que le diría, con todo mi respeto, es, lo han nombrado ministro, podría decir director o supervisor, y eso lo puede hacer la institucionalidad, que viene de arriba hacia abajo. Sin embargo, para generar innovaciones y transformaciones no basta con el cargo, sino que hace falta cierto liderazgo que no lo da el cargo, sino lo da la persona que ocupa el cargo
con la gente con la que trabaja, la credibilidad que tiene, y el liderazgo no se nombra de arriba hacia abajo, sino que se gana de abajo hacia arriba, de los costados, y en todo caso puede ser o no reconocido desde arriba. Todos ustedes, los que son docentes, los que somos docentes, los que son supervisores, tienen un cargo. Pero el cargo solamente hoy es la puerta de entrada. Lo que pasa más allá de la puerta de entrada depende del tipo de vínculos, relaciones, credibilidad, de las cosas que uno haga para que lo vean. Y no se puede generar innovaciones, transformaciones si no hay liderazgo. Y tampoco dije que no sea líder. Liderazgo tiene que ver con grupos, con gente. Dicho esto, uno diría que lo primero de todo sería interesante definir lo que llamamos la brecha. La brecha son 5 preguntas que vale la pena pensarse en cualquier situación de transformación. La primera es, ¿dónde queremos ir? Y yo creo que en esto hay básicamente varias respuestas, sin duda alguna, no son sencillas. Una es de base, ¿por qué educamos? Hay un texto hermosísimo de Nietzsche, que es En el ocaso de los ídolos, que lo dice de una manera que a mí me encanta aún hoy. Que dice, ¿para qué sirven los educadores? ¿Para qué necesitamos educadores? Para 4 cosas. Para enseñar a mirar, a pensar, a hablar y a escribir. Si alguien tuviera que sintetizar para qué está la escuela, es para eso. Entendiendo que hay una tiranía a veces de los ojos que nos permiten hacer lo que Ballerini hizo con el ejercicio, ¿no? Nos pueden engañar los sentidos y mirar lo que dejamos de ver, y por ver las mismas cosas dejamos de ver otras cosas. Vale la pena enseñar a mirar. Vale la pena enseñar a pensar, lo decía Alejandro en algún momento, si no nos ponemos en lugar activo frente a las tecnologías. Vamos a ser objetos de la tecnología y no sujetos que manejan, pensar. Y por supuesto hablar y escribir, porque dar la palabra es dar el poder. Y yo creo que una de las condiciones que tiene la escuela es generar el poder de los estudiantes, de los alumnos, cuando damos la palabra. Recuerden, en Francia, en mayo del 68, había un gran escrito que decía, no tomamos la Bastilla, tomamos la palabra. Y en verdad, cuando uno toma la palabra es porque se hace cargo del poder en algún sentido. Lo que nosotros hacemos es eso, dar la palabra. Dar la palabra a pibes, a chicos, a chicas, que les pasa a ellos como a nosotros. Todo nuestro mundo tiene el ancho de nuestro vocabulario. No existe nada que esté fuera de nuestro vocabulario. Cuando ampliamos el vocabulario, ampliamos el mundo en el cual vivimos. Y eso es lo que estamos haciendo en la escuela cotidianamente. Ese es el para qué, pero también ese es el porqué de la educación. Ahora, ¿para qué futuro educamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es la imagen que queremos lograr en términos de tecnología, de criterios docentes, de currículum, etcétera? Ese es el qué. Y es muy importante el qué, que no sea solamente un qué en términos de documentos escritos, sino que sea una historia. Creo que el primer Alejandro Pichettieri nombró a Gardner, ¿se acuerdan de las inteligencias múltiples? Tiene un librito muy lindo que dice, el liderazgo tiene que ver con la historia que nos cuenta. Los liderazgos tienen que ver con que alguien nos cuenta una historia que nos convoca como historia. Todo lo que de algún modo convoca no es una cantidad de ítems, sino qué historia vamos a contar para que pueda ser una historia que tenga una narrativa que haga sentido. Es una narrativa para construir. Porque cuando tenemos muy fuerte el para qué, decía Nietzsche también, decía, cuando vos tenés un muy fuerte para qué, podés bancarte no es la palabra que usaba Nietzsche probablemente, no lo sé, podés bancarte cualquier cómo. Y cada uno de nosotros que quiso hacer algo muy importante en su vida o que quiso lograr algo, tener muy fuerte el para qué, el norte, puede ser que atraviese las distintas dificultades que va a tener el camino. Cuando no está tanto, rápidamente volvemos para atrás. No sé si es claro. O sea, tener eso, conversarlo, construirlo, eso es parte de ese para qué. Pero la brecha se construye. Cuando digo refutación de la pulsión fundacional, le digo al señor ministro con todo mi respeto, usted no viene a fundar nada. Usted es parte de una secuencia que ni empieza ni termina con usted. Y que no termina en términos educativos con un calendario electoral. Juan Carlos Tedesco, otro de nuestros referentes, decía, la educación es una urgencia de largo plazo. Es hermosa la frase, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas ahora
para que de algún modo tenga una visión a largo plazo. Esto quiere decir que es la diferencia entre ser un político y un estadista. Y en educación, la verdad es que necesitamos estadistas, que miren mucho más ese proceso de transformación que los calendarios electorales. Por lo tanto, sería importante que eso tenga que ver con que no pensemos, lo vamos a profundizar, que conmigo empiezan las cosas. Y tal vez sea uno de los peores consejos que uno puede darle a quien empieza cualquier gestión, que se llama, lo vamos a ver, desconocer la historia. Tanto Fabricio como Alejandro al principio, en la primera cosa, hablaba de la memoria y del pasado, temas que están hoy poco de moda. Y me parece que tenemos que reivindicar qué lugar tiene la memoria, qué lugar tiene la historia, para apalancar un presente que construya futuro. La brecha entonces siempre tiene que ver con eso de dónde y qué apreciación diagnóstica tenemos de dónde estamos hoy. Esa es la brecha entre dónde estamos y dónde queremos llegar. Si no hay brecha, es muy difícil entender qué camino estamos tomando. Cuanto más clara es la brecha, más clara sabemos cuál es la distancia que tenemos con lo que tenemos que lograr o lo que queremos lograr. Aunque en el camino encontremos otras cosas, lo vamos a ver. ¿Qué es dónde estamos? Y otras 3 preguntas. ¿Dónde estamos? Porque ¿dónde están? Es la pregunta a él, por supuesto, a nuestro ministro, no a este ministro, sino a cualquier ministro, que tiene que ver también con que dónde están es una apreciación, nunca es una certeza. El diagnóstico nunca es una certeza, es una apreciación diagnóstica, cuanto más fundamentada en evidencias, en temas mejor, y cuanto más participen distintos, diferentes, para construir eso, mucho mejor es la posibilidad de esa apreciación. En ese sentido vienen 3 preguntas que para mí son claves y que yo diría que son muy prácticas. No es ninguna de esas. Una, ¿qué tenemos que preservar? Si quieren en términos ecológicos, ¿qué cosas están maduras y que vale la pena preservar? Tenemos una cantidad de valores, de experiencias, de prácticas que vale la pena preservar, que vale la pena consolidar, fortalecer. No necesariamente todo lo que hizo el otro, sea del partido que fuera, está mal porque lo hizo otro, sino que hay cosas que vale la pena preservar porque en esa preservación hay dinero público, hay esfuerzo, hay motivación, hay ganas, hay compromisos que no son gratuitos, que se tiren por la ventana apenas se inicia una nueva gestión. Generan una incapacidad de reconocimiento. Y lo más concreto y práctico es que a la misma gente que se la desconoce, mucha de esa gente tendría que subirse al barco de la nueva innovación, con lo cual es un pésimo negocio. No sé si soy claro. ¿Qué preservar es eso? Es la historia, la memoria. Por supuesto, también viene la segunda pregunta, que es ¿qué vale la pena cambiar? Y cuando digo que vale la pena cambiar, porque probablemente muchas de las cosas que fueron muy bien en algún momento, hoy ya están secas, no dan frutos, no vale la pena soltar. Los educadores tenemos una tendencia a tomar y una dificultad a soltar. Y soltar me parece que es uno de las capacidades de un nuevo modelo de saber que hay cosas que vamos a tener que soltar, elegir y tomar con mayor plasticidad. Son las cosas que hay que cambiar. Y muchas de estas cosas son las que hoy se estuvieron comentando. Y la tercera pregunta es ¿qué vale la pena agregar? ¿Agregar por qué? Porque no la tenemos, porque la necesitamos, porque puede venir de afuera. Y por eso vale la pena cuando hacemos esto mirar afuera y mirar adentro. Muchas innovaciones son las que hoy vimos que no las creamos en el sistema educativo, o por lo menos no todas. Esas vale la pena, vienen de afuera. Pero la cantidad de innovaciones que hay en nuestras escuelas, en las experiencias docentes, que son innovaciones muy fuertes, están adentro. Y vale la pena valorarlas y reconsiderarlas como parte de la innovación. La innovación tiene varios hitos recurrentes. Puede ser de política, de tecnología, de cosas del aula. Hay una cantidad de cosas. ¿Dónde está el centro de la cuestión? Finalmente entre un alumno y su estudiante.
Si son estas cosas, entonces vale la pena. Recuerden que todas las fotos que vamos viendo es porque a mí me encanta sacarle fotos a todas las escuelas que tienen una historia determinada. Lo vamos a llamar la innovación, mirada afuera y adentro. Déjeme un poquitito. Epa. Para atrás. Ahí está. Ahí está. Acá viene el tema del cómo. Pequeña distinción. El qué, lo decía Andreas Schleicher. Andreas Schleicher es el señor PISA, porque es el director de educación de OCDE, que es el que hace las pruebas PISA. Entonces el tipo dice que cuando se reúne con los funcionarios públicos, no tiene mucho problema en ponerse de acuerdo en los qué, en las reformas, en las transformaciones que hay que hacer. El gran tema que tiene se llama cómo. Y yo creo que tenemos acá un elogio que necesitamos hacer a las prácticas. La educación para mí finalmente es acción. Las cosas que ocurren están sostenidas por ideas, las ideas empujan emociones o las emociones empujan las ideas, pero las transforman en actos, en acciones. Entonces el cómo es claro. En procesos de innovación se llama, lo voy a decir así, la metáfora de la aspirina. Me estoy comiendo todo el tiempo. La metáfora de la aspirina. La aspirina, no sé si ustedes acuerdan cuando eran chicos, yo sí, pues soy mucho más grande que ustedes, es buenísima. Es el remedio más barato que existe, calma el dolor, es técnicamente muy potente, pero era rechazado. Hasta que los laboratorios, que son un poquito más mercantiles, en todo caso, se les ocurrió que a la aspirina hay que ponerle un poquito de algo que se transformó, esto no está auspiciado por Bayer de ningún modo, se transformó en la aspirineta. Y ocurrió una cosa muy interesante. Eso que era rechazado, aunque era muy bueno, se transformó en algo aceptado. Más aún, deseado. Eso que recurría se llama gestión de cambio. Es la posibilidad de transmitir, de generar algo que pueda ser deseado y no rechazado. Pero si solo tengo el dulce de la cubierta y no es fuerte, es un placebo. Entonces necesito las dos cosas, la potencia de la idea y la capacidad de generar la condición para la aceptabilidad. No sé si soy claro, ¿está bien? Quiero seguir más largo, más rápido. Mirada afuera y mirada adentro. No hay otra, la van a tener que hacer, se hace con otros. No hay posibilidad de hacer, no hay liderazgos solitarios. Hay comunidad de práctica, lo dijeron, hay equipos de trabajo, con una pequeña salvedad que le diría a todo ministro, a todo director, si lo puede hacer. Este es un problema para la educación pública. Se llama yo no puedo elegir a mi equipo. El ministro generalmente sí, y yo le sugeriría solamente algo que pocas veces ocurre. Elija gente diferente a usted. No elija gente como usted. No elija en espejo, porque en espejo se trabaja muy cómodo, pero poco productivamente. Porque la diversidad vale cuando duele, cuando efectivamente me interpelan a mi forma de pensar. La mano, que no puedo aislarla, tiene 5 dedos. Los 5 no son iguales y por eso funciona como mano. Entonces, tengo que elegir gente, edad, género, experiencia, de adentro y de afuera del sistema que me permita tener una observación, una mirada, un lugar de conversaciones mucho más rico que cuando ya estamos operando. Pequeña frase de cabecera que a mí me interesa tener. Nunca tuve una buena idea que no haya surgido de una buena conversación con otros. Pero ahí hay 2 características. Buena conversación con otros. Buena conversación. No toda conversación es una buena conversación. Y creo que el instrumento clave que tenemos en la gestión educativa es la conversación. La conversación con nuestros estudiantes, con nuestras familias, con nuestros colegas. La pregunta es, la voy a hacer así en voz alta para que, si pueden no dormir, no duerman en estos momentos. Sería, ¿qué talleres de conversación tuvieron en la formación de sus carreras? Levanten la mano lo que tuvieron en el taller de conversación 1, que era correlativa a conversación 2.
No, porque se supone que cuando hablamos, conversamos, y que cuando escuchamos, escuchamos, y la verdad que hoy ya sabemos que no es lo mismo oír que escuchar, ni es lo mismo decir que conversar, ni es lo mismo dialogar. Recuerden que en toda conversación hay 4 protagonistas, si es que 2 personas hablan. Los 2 que hablan, el silencio y la pregunta. Si no hay silencio y no hay pregunta, no hay conversación. Puede ser un monólogo compartido, pero no lo es. Es con otros. Y también a pesar de otros. Lo voy a decir muy sencillamente, créanme, que con las mejores intenciones de lo que ustedes quieren hacer en transformación, en innovación, en lo que quieran, va a haber gente que se va a oponer a lo que ustedes hagan. Siempre. Casi es un must. Lo voy a decir así. Siempre que algo anda mal o no anda, hay una gente que se beneficia de que no ande bien o que ande mal. Y esa gente se va a oponer. Y curiosamente acá viene la consistencia subjetiva de quien está conduciendo, en este caso nuestro señor ministro o ministra X, es. Lo decía Otto Kerber, un psicólogo, decía, puede haber muchos perfiles de personalidad, pero hay 2 cosas que vale la pena tener cuando alguien se propone hacer un cambio importante. Una lo llamaba narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Quererse a sí mismo, pero si no tenés convicción, lo vamos a poner acá, si no tenés convicción fuerte en lo que pensás, si no tenés cierta confianza, es muy difícil. Pero dice narcisismo saludable. Porque si no pensás que el único que tiene la posta sos vos mismo. Entonces ya no hay posibilidad de conversar con nadie. Pero al mismo tiempo tenés que tener la convicción de que aunque parezca que no llegamos, vamos a llegar. Hay algo de eso que tiene que ver con la convicción. Y la segunda condición, decía Kerber, es tener que tener paranoia. Un poquito fuerte el señor, pero en fin. ¿Qué es la paranoia? Ese sentimiento de que me persiguen. O como decía Woody Allen, es un sentimiento de que me persiguen, pero aparte me persiguen. Entonces era la cosa de... es un antídoto contra la ingenuidad de suponer que porque yo quiero algo bueno para todos, todos me van a apoyar. Y la verdad es que los criterios humanos son un poco distintos. Y hay que poder bancarse, no ser querido. En un momento donde los likes definen nuestro lugar en el estatus social, saber que vas a tener odios, broncas, insatisfacciones, depende de cómo lo puedas procesar, bancar, sin volver para atrás. Entonces, lo que está en juego en las profundas transformaciones, en las transformaciones que pensamos hacer, no es un cómo hacer las cosas solamente, sino cómo estamos siendo con esas cosas. Y ahí está en juego no solamente el rol, el cargo, sino la persona, lo que llamamos el sujeto. No sé si soy claro. En fin, por eso es una navegación entre la convicción, incorporar la duda. Nuestro amado Jorge Luis Borges decía, el otro nombre de la inteligencia se llama la duda. En un momento donde pareciera ser que lo que vale son las certezas, la duda es la capacidad de dudar acerca de yo mismo y de poder... Decían algo muy lindo, la duda, la curiosidad son todas las cosas que nos hacen frágiles, felizmente frágiles, en el sentido de poder saber de que hay algo que va más allá de nosotros, nos exigen salir hacia una afuera. Por eso tenemos que navegar. Y al final de todo, vamos a tener que tener la decisión. La decisión significa también atreverse. ¿Estamos hasta acá? ¿Vale la pena tener un plan? Claro que sí. Ahí hay una famosa paradoja, es una paradoja de Friedman que decía que cuando todo está plano, el plan no es tan necesario, pero tiene una efectividad 100%. Porque puedo prever. Cuando todo cambia como lo tenemos ahora, decía este señor, el plan es muy necesario, pero tiene baja capacidad de satisfacción, porque te cambia todo el tiempo. Mi sugerencia a nuestro señor ministro, a la señora ministro, hay que tener un plan, esa es la hoja de ruta, ese es el mapa, el territorio va a ser muy distinto, entonces le doy una segunda chance que tiene un nombre muy académico, discúlpenme, que se llama Lo vamos viendo. Porque
Porque va a haber cosas que están en el camino y que no la podemos anticipar. Entonces depende de las cosas. Hay un señor Julien que escribió sobre estrategia, estudiando mucho a los chinos, que se llama el potencial de situación. Es decir, sacarle el jugo a las circunstancias con las que nos toca vivir. Todos sabemos que en la vida podemos tener barreras, situaciones, dificultades. Y también depende de cómo nos paremos frente a esas dificultades o esas posibilidades para poder aprovecharlas. Es muy interesante recorrer temas profesionales. Si uno le preguntaría a gente muy madura o que ha hecho una carrera, ¿usted pensaba que llegaba hasta acá cuando tenía 15 años? Muchos te van a decir, no, lo que pasa es que apareció esto, se me ocurrió esto, tuve que tomar esta decisión y estoy acá viendo qué fue pasando en el camino. ¿El plan es importante? Sí. Drucker fue nombrado hoy, tenía una frase que me encanta. Dice, es tan importante la planificación, escuchen bien, como tan poco importante el plan. Ah, la pucha. Es tan importante el ejercicio de pensar, de prever, de desarrollar, de alternizar, como no te quedes pegado al papel plan. Y es muy importante a nivel de nuestras propias trayectorias docentes, ¿a qué le somos leales? ¿A lo que pasa con los pibes en la realidad o el programa que tenemos que desarrollar? Muy bien. Ahora viene la parte de canciones. Ustedes lo conocen, Matus falleció, es un hombre interesantísimo, el método PES. También vale la pena decirle al señor, a la señora ministro, no le crea a todos los técnicos. Y no le crea a todos los políticos. Porque los políticos tienen una manera de mirar la cosa que tiene su sentido, pero hemos hecho mucho camino mirando las cosas solo desde el punto de vista político y no apoyándonos en evidencias, en racionalidades, en conocimiento. Pero tampoco podemos mirar racionalmente lo que también tienen esferas políticas. Entonces él hablaba de la tecnopolítica. Vale la pena articular ese plano que tiene que ver con lo político, la complejidad de lo racional, de lo que tenemos como evidencia y vale la pena tomarlo. ¿Está bien hasta acá? Sigamos un poquitito. Bueno, lo voy a decir de este modo. En la innovación, uno muchas veces, nos ocurre en la vida, les ocurre como docentes, creo que nos ocurre a todos, muchas veces miramos el riesgo de hacer algo distinto a lo que venimos haciendo. No está mal, porque toda vez que hacemos algo distinto es una hipótesis, que puede salir bien o mal, claro. Y entonces tomamos el riesgo. Pero quiero señalar algo. Negamos al mismo tiempo, en muchos casos, el riesgo de seguir haciendo lo mismo. Miramos el riesgo de lo diferente, pero obviamos el riesgo de seguir haciendo lo mismo. Y ahí tenemos el peligro de que nos encuentre el quiebre, no por lo que hacemos, sino por lo que no hacemos. Y es una decisión. ¿Hay que atreverse? Yo creo que sí. Paulo Freire tiene un hermoso texto en Cartas a alguien que quiere enseñar acerca de atreverse. Mejor lo dijo Anaïs Nin. Anaïs Nin, una escritora muy potente, muy disruptiva, decía, la vida se ensancha o se angosta de acuerdo al coraje con lo que vivimos. Y para jugarse en transiciones, en transformaciones, hay que poder atreverse y equivocarse. Por eso hablamos del error inédito. ¿Qué es el error inédito? El impuesto a hacer algo que no hicimos antes, en el que nos vamos a equivocar seguro. Ahora, quiero distinguir el error inédito del error recurrente. Si algo tenemos los argentinos, con todo mi respeto, es que caemos una y otra vez haciendo más o menos la misma iteración, pero no es una iteración porque no mejoramos. El error inédito es eso, y ahí tiene que ver con la institución, la política pública, si sanciona o acompaña el error. Si sanciona, que fue históricamente lo que ocurre, la gente aprende rápido. Si no haces nada, la cosa va bien. Si haces algo para hacer algo distinto y te equivocás, palo.
Y ahí aprendemos rápido que mejor es no hacer nada y seguir la cosa como sigue. Entonces depende de qué condición vayamos creando, y recuerden que gestionar es crear condiciones. Lo que uno hace como ministro es crear condiciones para que los supervisores, para que los directores, para que las escuelas crean condiciones. Depende de qué condición emocional creamos para explorar. A mí me encanta muchas de las cosas que me contaron que están haciendo en Córdoba, que se llama expedición, exploraciones, cosas que de algún modo tienen que ver con probar. Hay algo bueno en esta época. Como se nos quemaron todos los manuales, tenemos el derecho de probar. La transformación no es un problema solo racional. Otra vez nuestro antiguo Drucker. Drucker decía, la cultura se come a la estrategia el desayuno. La cultura, por eso me interesa mucho la cultura, fuerza lo que parecería ser la estrategia pensada. Bueno, yo lo diría, esto es un plagio total, la emoción se come a la razón en el desayuno. También acá hay un desafío emocional de cómo inspiramos, dice el título de este encuentro, de cómo de algún modo generamos emocionalmente la condición, de cómo celebramos, de cómo, bueno, Bolero. Bolero es una obra musical de Ravel. No la voy a cantar porque si no se van todos. Pero son 16 tonalidades que van aumentando una, más, hasta que llega al final que viene con toda potencia al mundo. La tarea del director, dice Zubin Mehta, es cómo cuido las energías del principio para lograr que en el número 16 la gente todavía tenga fuerza. Cuando el lanzamiento de los programas de innovación tienen toda la polenta, la guita, la fuerza en el inicio. Y después tienen un declive que de algún modo se va planteando y va yendo. Entonces, yo diría, no estamos en la innovación, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y la maratón tiene que ver con regular momentos, tiempos, recorridos, etc. Es decir, más, es una maratón de postas. Porque ningún ministro, ninguna ministra, ningún director tiene garantizada la perpetuidad. Le tiene que entregar la posta a otro. Por lo tanto, vale la pena tener una agenda, y acá voy a ser muy humilde con el señor ministro y la señora ministro, no intente innovar y cambiar todo. Elija 3, 4, 5 cosas que sean la huella que usted dejó en el camino de que otros van a hacer otra cosa. Porque cuando uno pretende todo, generalmente se encuentra con nada. Entonces, ¿por qué también tiene una importancia en la gestión esto? Porque eso arma la agenda. La agenda quiere decir que como un docente o un director, no hace falta que un director planifique nada. Se sienta en el escritorio, sí lo tiene, y tiene todo el día lleno de problemas y de penales que tiene que atajar. Con lo cual termina el día, lo más probable es que termine hecho fruta, académicamente, pero no avanzó nada, porque no tiene claro para dónde avanzar y dónde tiene que ser el sí y el no. Sí y no son dos habilidades conversacionales claves para quien gestiona, porque donde solo hay sí, ni siquiera el sí es creíble. No, bueno, nada. ¿Qué es lo que de algún modo hace que esa narrativa y todo este proceso, bueno, la credibilidad que tenga quienes se están conduciendo? La credibilidad está, yo diría, tiene un combustible que se llama la confianza. Y la credibilidad también tiene que ver con esa coherencia entre lo que estamos planteando y lo que hacemos. Por lo tanto, mi sugerencia a nuestro ministro, a nuestra ministra se llama 70-30 cuando ustedes anuncien un plan de innovación. 70% de lo bueno que va a ser si logramos que esto llegue a puerto. 30% de todos los problemas que vamos a tener en el camino, de todos los dolores que vamos a tener, de todos los esfuerzos que hay. Porque cuando ustedes no lo dicen, la gente los vive y los vive como una traición. Un señor que se llamaba Winston Churchill, frente a la Segunda Guerra Mundial, cuando se debatía en Inglaterra acerca de si íbamos o no a entrar en guerra con la Alemania nazi, dijo una cosa que, vamos a decirlo, vamos a jugar un poco, a ver si lo recuerdan. Decía, vamos a ganar la guerra, pero nos va a costar
Fuerte, fuerte. Eso se llama 70 y 30. Vamos a lograrlo, pero nos va a costar. Y eso hace también a la credibilidad, a la idea de que vos podés algunas cosas anticipar que va a costar. Ninguna transformación es lineal, va, viene. Lo que importa es la tendencia, para dónde va la pelota. Y eso es sumamente importante para saber que lo que parecía que logramos, en un momento se vuelve todo para atrás, y vos decís, no sirve para nada. No, es que la vida es así, nada es lineal, la historia no es lineal, la transformación, la innovación no es lineal. Ahora tenemos que apoyar esa situación y saber qué grado de contención, por eso es un tema claramente de qué capital emocional contamos. Por eso prometa menos de lo que va a lograr, les pido por favor. Prometa menos. Es una gran sorpresa que usted logre más de lo que promete. Eso se llama credibilidad. En cambio, nuestra tendencia en general es a mostrar el paraíso terrenal y después la gente se encuentra con que el paraíso no existe. La segunda, el silencio no es salud. Frase de la dictadura, el silencio es salud. El silencio no es salud. El silencio no es salud quiere decir que hay que hablar, que hay que conversar, que hay que mostrar, que en lo que yo no sé, digo no sé, no que no hablo. Lo que anda mal, anda mal. Eso se llama palabra plena. Alguna vez vamos a conversar sobre eso. Esta me encanta. A ver si alguien identifica esto. Esto tiene que ver muchísimo con Buenos Aires, quiero decir, así que nada, tengo que rendirme como porteño. Exactamente. Eran las mejores. Eran, ¿no? No sé si... No, para mí eran. ¿Por qué lo llamo el efecto Atalaya? Porque en algún momento, para todos los que son más jóvenes, salir de Buenos Aires e ir a la costa atlántica implicaba un viaje de 400 kilómetros que era larguísimo hasta que salía a la capital, todo. Pero pasaba una cosa muy extraña. Cuando vos llegabas a Chascomús, ahí estaba, y está Atalaya, exacto, todo el mundo para, y empezó el verano. Sí, pero flaco, te faltan 300 kilómetros todavía. Pero el verano empezaba en Atalaya. Entonces los pibes salían con los bolsitos, las mujeres juegan, con esto, con lo otro, empezó el verano. Ahora, ¿qué efecto es el Atalaya? La recarga de energía para poder llegar a algo que falta todavía 300 kilómetros. Se llama Celebremos victorias parciales en el camino de la innovación. El reconocimiento a lo que estamos logrando, aunque no sea todo, es parte de la energía, del combustible que necesitamos para ir más en profundidad. Y por lo tanto saber que eso tiene que ver no solamente con un tema humano de reconocimiento, sino de el capital emocional que contamos es clave. Dos cosas más. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien o no estamos para el diablo? Dos cosas más, algo más. La transformación es un viaje de ida. Es un viaje de ida con puertos intermedios porque la verdad que no termina. No es algo que dice, acá llegamos, no llegamos nunca. Y eso tiene una cuota de estrés muy alta, especialmente en estos momentos. Quien estudió mejor este tema, uno de los que estudió es Byung-Chul Han, tiene un librito terrible y hermoso al mismo tiempo, que se llama La Edad del Cansancio, cuyo casi síntoma más claro se llama síntoma del estrés, donde estamos continuamente yendo para allá, para adelante, nueva. El premio al llegar es que ahora tenés que llegar 2 veces más grande. Se llama no poder más. También eso es un signo de la época. Último tema, antes de este, perdón, ahí me fui al diablo. Bueno, no importa. Podemos ponerlo de nuevo. 2 temas más y con eso termino de verdad. 1. Para cuidar hay que poder cuidarse. Si ustedes van a emprender procesos de transformación, tienen que saber que hay lugares donde se puede respirar, tomar energía. El peligro de no hacerlo se llama el colapso. Y nosotros necesitamos que quien cuide sea cuidado y se cuide. Y eso es parte de lo que es la trama que nos sostiene en algo que cada vez nos interpela más y más duramente. Serán amigos, serán terapeutas, serán lo que fuera. Y es parte de la tarea de una política pública cuidar a la gente que está directamente en la frontera. Cuidar. Por eso
quiero decir, en un rasgo de el año sabático no es una locura, es parte de algo que vale la pena tener como para recuperar energías y poder andar. Y la última, antes de esto, es para este ministro, para esta ministra. Por favor, recuerde el texto de un teórico de las organizaciones muy interesante llamado Elliot Jaques. Tenía un artículo que yo leí y la verdad nunca lo volví a encontrar. O tal vez fue una ilusión mía, la verdad que no lo sé. Pero tenía un título que me encantaba. Se llama Déjenlos trabajar tranquilos. Déjenlo trabajar tranquilo. Cada vez que creamos una organización, un departamento, una división, un nuevo programa, le pedimos a los directores más y más información, y eso es una invitación a la mediocridad, porque es mucho más fácil llenar un formulario que estar en contacto con los pibes, con las situaciones, con el espacio que necesitamos para el vínculo. Entonces, cuanto menos, mejor. Hay una batalla contra la burocracia, contra lo innecesario de tener que regular. Cuanto más autonomía, responsabilidad tenga el docente en el aula, el centro dentro del marco común de la política pública, pero no dejémoslo trabajar tranquilo. Última cosa, y con esto sí termino, quiero compartir lo que para mí es para mí muchas veces la ficción que hoy está muy atacada a nivel gubernamental, va a veces mucho más lejos que la propia gestión. Quiero compartir con ustedes un poema de tal vez uno de mis mayores admirados en la literatura, que es Fernando Pessoa, se llama Ropas usadas. Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento, dice, de la travesía. Y si no nos arrojamos a hacerla, podemos quedarnos al margen de nosotros mismos. Yo creo que Córdoba, ustedes no se están quedando al margen de ustedes mismos, y por eso quiero reconocerlos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, gracias. Gracias, Bernardo, por las fotos, por las ideas. Bueno, te invitamos a quedarte acá para un reconocimiento por parte del comité de la organización de este gran congreso que hoy nos reúne acá. Por favor, me voy a correr ahí para la foto, espectacular.